Muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy hablaremos respecto a los procesos de rendición de cuentas, espontánea y provocada. La rendición de cuentas es una obligación de hacer, que consiste en presentar a la parte que tiene el derecho a solicitarla un estado detallado de su gestión. El objeto del proceso de rendición de cuentas no es en el que la sentencia reconozca a favor del demandante una suma. Pues bien, puede ocurrir también, al término de la controversia, que la declaración afecte precisamente a quien demandó. Rendición espontánea de cuentas. Para comenzar, debemos decir que esta está consagrada en el artículo 380 del Código General del Proceso. A diferencia de la rendición provocada de cuentas, en este no se requiere que la parte rinda cuentas. Esto quiere decir que lo hace de manera espontánea, por voluntad propia. Para esto, la parte que pretenda hacerlo deberá acompañarlo a la demanda. Si, durante el traslado de la demanda, el demandado no se opone, no objeta ni propone excepciones previas, el juez aprobará mediante auto que no admite recurso, es decir, que no es apelable, y prestará mérito ejecutivo. Si el demandado alega que no está obligado a recibir las cuentas, estas se resuelven en sentencia. Si éste ordena recibirlo, se aplicará el artículo número 379 del Código General del Proceso, numeral cuarto, y se le dará un tiempo prudente para que éste eh, presente los respectivos documentos. Hola, voy a hablarles de la rendición de cuentas provocada. Si alguien ejerce y concluye una gestión administrativa, cualquiera que ella sea, debe rendir cuentas comprobadas de la misma. Si no lo hace, los beneficiarios de esa gestión pueden formularle demanda para que se rindan las cuentas, en cuyo caso el proceso se denominará rendición provocada de cuentas. En la rendición provocada es el demandante quien quiere conocer las cuentas y demandado quien ejerció la administración. Para ello, el demandante deberá estimar en la demanda bajo juramento lo que considere deber. Se trata de una exigencia ab initio al demandante para que su demanda pueda ser admitida. La pregunta es cómo determinar un monto adeudado bajo juramento cuando precisamente quien ejerció la gestión administrativa no le ha dejado conocer cifras. Ya admitida la demanda, se dispondrá su notificación personal al demandado. Se le considerará un término de traslado de 10 días. Presentadas las cuentas en el término prudencial fijado, se corre traslado al demandante. Si el demandante no formula objeción, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a favor de cualquiera de las partes. Ese auto no es susceptible de recurso alguno y presta mérito ejecutivo, pero si el demandante formula objeciones, se tramitarán como incidentes y en el auto que lo resuelva se fijará el saldo que resulte a favor o a cargo del demandado y se ordenará su pago. Si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado por medio del auto que no admite recurso, se ordenará pagar lo estimado en la demanda. Competencia. Conocerán del proceso de rendición de cuentas provocadas o espontáneas el juez civil municipal o de circuito, del domicilio del demandado o del lugar que corresponda el centro principal de la administración. Acá no existe una pauta para determinar la cuantía, como sí sucede en otros procesos, por lo que el demandante la estimará según el monto que cree que ascienden las cuentas, tanto las que deben presentarse de forma provocada como las que se den a conocer de manera espontánea. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Montealegre, o tardes, días, noches, y vengo a hablarles sobre un tema y parte de otro. Bueno, el primer tema es demanda, admisión y traslado de la rendición espontánea de cuentas. El segundo tema es las conductas del demandado y su trámite, ¿no? Bueno, entonces en este primer tema hay tres rasgos generales que se deben tener en cuenta. La demanda debe cumplir con los requisitos generales previstos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Para ello deberá acompañarse las cuentas presentadas por el demandante. El artículo 82 del Código General del Proceso es aquel que nos indica los requisitos de la demanda. Bueno, una vez admitida la demanda, se notificará el auto admisorio al demandante en forma personal. Este correrá traslado en 10 días. Y en tercer lugar, al igual que en un proceso de rendición provocada de cuentas, en este proceso tampoco tendrá lugar la audiencia de conciliación del artículo 101 del Código General del Proceso, en el cual el artículo 101 del Código General del Proceso se nos informa las excepciones previas y su trámite y el momento pues para invocarlas, cómo llevarlas a cabo. Bueno, el segundo tema es conductas del demandado y el trámite. Bueno, estas se dividen en tres subconductas que son cuando el demandado no se opone a recibir las cuentas, ni objeta su monto, ni propone excepciones previas.
cuando el demandado alega no estar obligado a recibir cuentas. Y la tercera, cuando el demandado no desconoce el derecho del demandante de rendir cuentas, pero objeta el monto. Yo vengo a hablarles de la primera, que es el demandado no se opone a recibir las cuentas, ni objeta su monto, ni propone excepciones previas. Bueno, en esta hipótesis, el demandado dentro del término de traslado de la demanda revisa las cuentas adjuntas y las encuentra conformes y por ello ningún reparo formula recibirlas. Bueno, a su monto ni formula excepciones previas. Bueno, esta actitud constituye a un allanamiento de la demanda y por lo tanto el juez dicta un auto aprobando las cuentas que solo es susceptible de reposición y que presenta mérito ejecutivo. Y ya quedan los otros dos subtemas y ya mi otro compañero las va a hablar de ellos. En las conductas del demandado y su trámite evidenciamos de que éstas se dividen en tres. La primera, la cual consta en que el demandado no se opone a recibir las cuentas, ni objeta su monto ni propone excepciones previas, la cual mi compañero mencionó anteriormente. Por lo tanto, vengo a mencionarles la segunda y tercera conducta. La segunda conducta se presenta cuando el demandado alega no estar obligado a recibir las cuentas. Esto porque el demandado desconoce el derecho del demandante a presentarle cuentas y por ello se niega a recibirlas. Ante esa actitud el demandado. El proceso sigue el curso del abreviado y en la sentencia se decidirá si está obligado o no a recibir las cuentas presentadas. Esto presenta dos situaciones. La primera, si en la sentencia se declara que el demandado no está obligado a rendir cuentas y tal determinación queda ejecutoriada, el asunto termina. La segunda es que si en la sentencia se declara que el demandado sí está obligado a recibir las cuentas, entonces él correrá traslado por 10 días de la presentación con la demanda. Si el demandado objeta las cuentas, se tramitará un incidente que decidirá mediante una sentencia, en la cual se señalará el saldo a favor de una de las partes y se ordenará su pago. Se tendrá en cuenta el mismo trámite que se llevó a cabo en la rendición provocada de cuentas. La tercera conducta se presenta cuando el demandado no desconoce el derecho del demandante de rendir cuentas, pero objeta el monto de las mismas. En esta hipótesis no fue regulada en el Código de Procedimiento Civil, lo que implica que debe seguirse el trámite de un proceso abreviado para que la controversia sea definida en la sentencia. En esta hipótesis la controversia tratará sobre el monto de las cuentas y la sentencia definirá la cuantía y a cargo de quién queda el saldo.